I es constante, ¿sí? Y voy a ver el voltaje, o voy a ver la resistencia, porque de los dos es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como se mide temperatura. Este tipo de aparatos están en básicamente toda la industria, ¿sí? Porque son los más confiables, ¿sí? Bueno, hablar de confiabilidad es un mito. Si yo quiero medir la resistencia de este sistema, que depende de la temperatura donde está ubicado, y yo le meto corriente, ¿qué va a pasar cuando yo le meto corriente? Aumenta su temperatura. Entonces yo estoy produciendo un fenómeno adicional. La temperatura que voy a medir aquí, en este lugar, es la temperatura que deseo medir, llamémosle, este es el sistema A, y la temperatura del sistema A, pero el aparato me va a dar una temperatura A minúscula, y entonces el aparato al final me sale una temperatura medida, donde la temperatura medida es la temperatura del aparato, o del sistema que estoy midiendo, más la temperatura A, que se llama autocalentamiento. Los sistemas se calientan por sí solos cuando les meto corriente. No tengo un problema. Mi sistema que yo diseñé, que era bien confiable, lo tengo en toda la industria del mundo, no funciona porque hay un término de autocalentamiento. ¿Sí? Lo que yo veo en pantalla, tiene un término ahí. ¿Cómo lo elimino? Y les pregunto porque ustedes son los expertos en electrónica. ¿Cómo lo eliminan? La temperatura. ¿Cómo? La temperatura del calentamiento. Sí, ¿cómo eliminar el término de autocalentamiento? Yo requiero eliminar la corriente porque si no, no puedo medir. Pero esa corriente me genera que se caliente el sistema. ¿Cómo hago que no se caliente? Con un disipador, transferiendo el calor por aluminio o algo así. Pues entonces ya está alterado el sistema. Bueno, no estás alterando el sistema. ¿Cómo pones el disipador aquí adentro? Pues que en teoría ya están preparados para cierta temperatura, ¿no? Porque son como más o menos por el traje de error, ¿no? Dependiendo igual la temperatura a la que se le vaya aplicando, obviamente a una resistencia no le vas a aplicar así muchísimo, y si no, creo que se prevé ese caso, ¿no? Si es que le vas a aplicar a una temperatura extrema, ya sea o fría o caliente, vas a preparar tu sistema para eso, ¿no? O, no sé, no te me imagino. Y en casos extremos se sumerge en algún líquido. Ajá. O por ejemplo los capacitadores que traen el mecánico, el estuche, ¿cómo se llama? No, ¿Qué está diciendo? ¿No es eso? La resistencia, ¿tienes un lápiz? Sí. Ajá. Ese es un termómetro, así, delgadito, es el termómetro. ¿Cómo eliminas el problema? Si metes un disipador, estás disipando la energía de tu sistema que quieres medir, lo estás alterando. O sea, tienes un vaso con agua y vas a meter un lápiz. ¿Sí? Y para que ese lápiz no se caliente por sí mismo, porque te altera el sistema, le vas a meter un disipador. Entonces, no entiendo, ese disipador ya no es solamente el meter un lápiz, va a alterar el sistema. Vas a meter después un disipador, pero vas a alterar más el sistema. ¿Cómo lo haces? Ustedes son los expertos en electrónica. Con un regulador Ah, el regulador de qué? de corriente. ¿Y para qué lo quieres? Son interesantes tus propuestas, pero no me dices para qué. Yo le meto corriente y se va a calentar, ¿sí o no? ¿Qué debo hacer para que no se caliente? Yo meto corriente y se calienta. ¿Qué debo hacer para que no se caliente? Aplicarle una resistencia. Otra vez. A la resistencia. Yo le aplico corriente y se calienta. ¿Qué debo hacer para que no se caliente?
corriente le meta, menos se va a calentar. Hay un problema, hay un límite. Si yo no tengo corriente, no puedo medir. ¿Qué hago? O sea, ya me dijiste que la disminuyo, ok. Muy bien. ¿Sí? Pero número 2, yo la disminuiría hasta 0. Pero en 0 no mide nada. Entonces debe seguir existiendo el elemento de autocalentamiento, ¿no? Debe haber este término adicional todavía. ¿Cómo lo elimino? ¿Haciendo los pulsados? No, ajá, un permito que no se caliente la masa, no sé. ¿Pero lo sigues calentando? Pero es menos. Ok, es menos, pero lo sigues calentando. Estamos hablando de la medición pulsada. Bueno, la respuesta no es física, es matemática. Resistencia, corriente 1, corriente 2, resistencia 1, resistencia 2, y ya haces una extrapolación a corriente 0. Es matemático, sí, yo sé. Tiene truco la pregunta. ¿Sí? Pero entonces lo que haces es las alimentas con dos corrientes diferentes, 2, 1, y extrapolas. ¿Sí? Y entonces ahí vas a tener las resistencias. Ok, este tipo de aparatos, no se preocupen, no lo van a ver en la industria. Los aparatos de alta circuitud traen botoncitos donde tú cambias la corriente y tienes 10 corrientes diferentes. Para que estos dos puntos no sean nada más una simple extrapolación, tienes una curva bien bonita. ¿Sí? En la industria es más o menos lo que dice él. Pues sabes que va a estar mal, pero pues ya así va a ser la vida. Así como, pues ya que. ¿Sí? Entonces sí, también la industria está pensando en eso de, pues ya que, ya ni modo, ya. Las industrias en las que ponen más cuidado, como las farmacéuticas, sí tienen aparatos que cambian la corriente. Ahí la otra pregunta es bien compleja, ¿eh? Bien difícil. La resistencia medida. Está asociada con la temperatura del sistema, así como lo dibujé. La temperatura del sistema A está asociada con la resistencia que dibujé. Aquí yo dibujé un circuito que alimenta con una corriente y tiene una resistencia. Esa resistencia está asociada con lo que yo deseo medir, que es esto que está aquí, este sistemita. ¿Sí o no? No debería, porque el circuito nada más es el aparato de medición, ¿no? A ver, ¿dónde es? No debería, porque el circuito nada más es el aparato de medición. O sea, no debería interferir, pero ya en el mundo físico sí interfiere. Ok, en el mundo físico. ¿Cuál es la resistencia que está aquí dibujada en el pizarrón? Dentro del encapsulado. ¿Eh? ¿El encapsulado? No. Yo dibujé aquí en el pizarrón algo. ¿Cuál es la resistencia de ese algo? Es que no sé si esas aproximaciones las hacen cuando hacen circuitos o cosas. Lo que está dibujado en el pizarrón tiene una resistencia. ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia? La resistencia del alambre 1 más la resistencia del alambre 2 más la resistencia
Esta resistencia, vamos a poner el nombre RT. ¿Sí? Tengo 3 resistencias. La resistencia del circuito. Pero para cuestiones de termodinámica, este es el único que está dentro del sistema en el que yo deseo medir temperatura. ¿Sí? Estos alambres están en el medio ambiente y pueden ser largos. Pues tengo un problema. ¿Sí? Tengo un problema. Esta resistencia que está aquí, era todo el circuito y a mí solo me interesa esta que está aquí. ¿Cómo resuelven el problema? ¿Eh? Van a decirme también, pues es que ya sabemos que va a darnos ahí un problema con los cables, y es más o menos. Ya están calculando ustedes que vamos a tener una diferencia de más o menos 40 ohms y ya, o sea, ya es típico. Bueno, el problema que ustedes tienen es que estas resistencias comerciales en el mercado son de 100 ohms, entonces no pueden tener más o menos 40 ohms. ¿Qué harían ustedes para poder eliminar estos dos elementos? Yo creo que sí saben, pero también tengo mis dudas. ¿Cuál es la mejor forma de medir resistencias, corrientes, voltajes? ¿Verdad? Con un multímetro bien caro. Sí, ¿verdad? Bueno, sin ser el multímetro bien caro, hay otro aparato más caro que el multímetro que hace mejores mediciones y no se llama multímetro. No, el osciloscopio. Podría ser, pero nunca lo he hecho con osciloscopio. Tengo mi desconfianza con los osciloscopios. ¿Cómo mide los osciloscopios? Mide el voltaje a través del tiempo. Pero pues aquí no lo vas a variar. O sea, no vas a medir corrientes alternas. Vamos a hacer. Lo que haces es metes tus alambres de alimentación de corriente y pones otros alambritos acá de este lado. Y en estos alambritos mides el voltaje. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Recortando quitando los de las humanas. Exactamente. La corriente es la que circula por este circuito, pero por el otro no circula corriente. Entonces, desacoplo la medición, no la hago por el mismo cable. ¿Sí? Tengo cables para medir voltajes, cables para medir corrientes, y entonces eso me da que la corriente que está en la puntita es lo único que se mide. ¿Sí? Ok, en la industria tienen estos y las que son cuidadosas, las que no son cuidadosas no tienen eso. Entonces, ¿qué hace la industria? Esto se simplifica la vida. ¿Cómo le hacen? Tienen corriente de entrada, corriente de salida y tienen un tercer cable. Y entre ese tercer cable, aquí, entre estos dos, sería negro, azul, negro o azul. Aquí miren el voltaje entre esos dos. ¿Qué pasa? Están viendo 3. Uno alimenta corriente y el otro mide, ¿cómo se llama? También se alimenta, pero luego uno de los que alimenta corriente lo usan como común para medir voltaje. Bien interesante, nunca lo he calculado. ¿Sí? Nunca lo he calculado. Pero se supone que la resistencia
1 y 2 se cancelan siempre y cuando la longitud de los 3 alambres sea la misma. Le voy a pedir a su profesor que les da circuitos eléctricos que les ponga ese ejercicio para ver qué. ¿Ah, sí? Parece que no. Para el siguiente, ¿no? Para la eléctrica avanzada. ¿Quién es? ¿Electrónica analógica o cuál? La que sea. Es la que llamamos ahora. Con que les pongan. Bueno, eso debe ser analógica. Bueno, me falta, ¿qué me falta? Ya resolví todos los problemas, no los resolví. Vamos al siguiente. Me falta otro también electrónico. Mucho más sencillo que este. Un módulo de Peltier. Ay, me encantan esos. Pero los módulos de Peltier son para generar es buena. Es que son como, son varios. Sí, Es que hay un termómetro especial para multímetros y viene siendo como una unión de dos metales y el módulo de Peltier nada más son muchos de esos pues. Ok, es exactamente la respuesta correcta. ¿Cómo se llama ese que solo tiene uno? Ok. Lo que él dice es, hay un alambre que la punta que tiene. Como una bolita, como si lo hubiéramos hablado. Una bolita, ¿y qué tiene la bolita? Los cables son de distinto material que hemos tenido. Los cables son de distinto material. Material 1, material 2. Cuando yo uno los dos materiales ¿sí? los fundo en la punta. La punta es muy interesante. ¿Sí? Eso se llama termopaz. Lo que él dice es una celda Peltier, que es maravillosa. La celda Peltier es lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo, pero digamos que va unión. Y cada punto aquí es una unión de dos materiales. ¿Sí? El fenómeno por el cual funcionan es exactamente el mismo, se llama efecto Seebeck. ¿Sí? Hay una pequeña componente que se llama efecto Peltier. ¿Sí? Por eso, acá los termopláticos funcionan por el efecto Seebeck, porque no hay componente de. Por el de Peltier es despreciable. Pero cuando lo conectan muchas veces, el efecto Peltier se magnifica y no se usa para medir temperatura. Se usa como bombas de calor, ¿no? Bombas de calor. Como bombas de calor. Antes de que le siga, aquí, yo lo voy a meter en el sistema A y voy a medir su temperatura del sistema a través de. ¿Qué va a pasar ahí con esa cosa? Dos variables electrónicas que tengan que medir ahí. Va a variar su voltaje a función de la temperatura, ¿no? Va a variar el flujo que pasa de voltaje a función de la temperatura. ¿El flujo de voltaje? Ah. Es que el voltaje no fluye. Fluye la Flujo de corriente a. Ajá. Ok. Sí, se va a tener una corriente. ¿Sí? Al final, a los que hacen esto no les gusta medir corriente. Porque medir corriente dicen que es más complejo, que es mejor medir la caída del potencial. ¿Sí? Entonces miden usando caída del potencial. Y yo respeto eso. Pero entonces nuestra variable va a ser la corriente o la diferencia de potencial, cualquiera de las dos. En este caso no aplica la resistencia, no se mide resistencia. Y la resistencia de los alambres ni nos interesa. Nos interesa más el voltaje de Seebeck o la corriente de Seebeck, porque es el fenómeno.
que ocurre ahí. ¿Sí? Aquí, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí mis alambres, ¿sí? Están unidos acá, y acá, pues están las otras puntas, esas no están unidas. ¿Sí? O para estar unidas, no me importa. Pero lo mejor es no ponerlas en cortocircuito, porque si no, pues no sirve para nada, ¿no? La teoría dice que esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2, ¿sí? Y que la diferencia de T1 menos T2 es proporcional a, y le voy a poner voltaje, al voltaje generado. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría. Y eso de proporcional lo voy a dejar así, no más proporcional, porque no es proporcional. Es una curva igual. Y proporcional, si le metemos la constante ya. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un termopar, la temperatura que hay aquí, 100 grados, 200 grados, y la temperatura aquí que es la ambiental, 25 grados, bueno, el voltaje que se genera entre ambas es proporcional a esa diferencia. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Sí? Que aquí tengo los electrones, los átomos, ahí están, ¿sí? A cierta temperatura y viven muy, muy bonito. Esta punta, imagínense que la tengo a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, los electrones de una punta, pues ahí andan moviéndose, los electrones de la otra punta, pues también están moviéndose. Todos se mueven libre y alegremente, ¿no? Pero aquí lo que pasa, cuando yo lo caliento, lo meto en una región de mayor temperatura, ¿qué pasa? Los átomos, moléculas que están aquí, le empiezan a darle trancazos a los niñitos electrones que están aquí. ¿Sí? Les empiezan a pegar. ¿Y qué pasa cuando les pegan? ¿Qué pasa? Calor. Sí, pues o sea, se calientan, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa con los niños cuando les pegan? ¿Lloran? Corren. Sí lloran, Fred. Sí lloran. Pero los niños corren. Entonces aquí tengo un fenómeno en el cual, cuando yo le pego aquí, los niños empiezan a correr por acá, corren por aquí y corren por acá. Los niños empiezan a correr por los dos lados, por los dos caminos. ¿Sí? Y me van a decir, es posible que los niños corran por los dos caminitos, ¿sí o no? Si aquí los tienes abiertos, en teoría no pueden correr los niños. No. Tienes que cerrarlos, ok. Los voy a cerrar aquí. Los voy a cerrar. Está cerrado el circuito y los niños empiezan a correr. ¿Eso es posible? No, no es posible. ¿Qué va a pasar? Chocan los niños, ok. Chocan cuando llegan a este punto, ¿no? ¿Y qué pasa? No. Aquí hay un material 1 y aquí hay un material 2. ¿Sí? Los dos caminos no son iguales. ¿Sí? Los caminos son diferentes. Por un camino corren más niños y por el otro camino corren menos niños. ¿Qué pasa cuando se encuentran los niños en la otra punta? ¿Se juntan? Tienen a ir hacia donde hay menos niños. Ok, me gusta la idea. Si por el de arriba corren 10 niños y por el de abajo corre 2, los 10 niños van a atropellar a los 2, ¿no? ¿Sí? Hay un efecto neto, al final es 10 menos 2. Tengo un efecto neto de un sentido en el cual empieza a circular la corriente. ¿Sí? Pues yo hace rato los dibujaba, bueno, pues por aquí corre la corriente para allá y por acá regresa la corriente, ¿no? ¿Sí? Hay un efecto neto, sí hay una corriente. ¿Qué pasa si los dos alambres son exactamente del mismo material? Se caen en el punto de acá. Sí, no pasa nada, no te das cuenta, no lo percibes, ese fenómeno no existe, ¿no?
El fenómeno existe cuando los niveles electrónicos de los dos materiales son diferentes. Empiezan a pasar cosas bonitas como esa. ¿Sí? Entonces, así funciona un termopar. Calientas una punta, se empiezan a excitar los electrones y empiezan a circular. ¿Sí? No nos interesa la cantidad de electrones, nos interesa medir la caída del potencial. ¿Sí? Pero así pasa. La celda Peltier es una cosa maravillosa. ¿Sí? Cuando ustedes tienen aquí una temperatura y allá tienen otra temperatura, esa diferencia de temperatura genera una corriente. ¿Sí? En las celdas Peltier es al revés. Ustedes alimentan con una corriente de un lado, bueno, aquí va a salir por el otro lado, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Aquí yo no dejo que la corriente se genere, yo genero la corriente, lo alimento el circuito, ¿y qué va a pasar? Que se debe cumplir más o menos esto. ¿Sí? El mismo efecto. Pero aquí lo que va a ocurrir es, empieza a sacar temperatura del objeto que tienes aquí. Entonces aquí se utiliza para enfriar. ¿Sí? Meto corriente y la celda va a empezar a calentar. Me van a decir, bueno, pues eso ya lo conocíamos, la resistencia que trae él hace el mismo efecto. Ok, sí, para calentar podríamos tener una resistencia común y corriente, pero para enfriar, eso está mucho mejor. Bueno, eso sí puede enfriar. ¿Sí? Según la dirección en la cual yo meta la corriente, le estoy metiendo calor o le estoy sacando calor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los refrigerados cómo funcionan? Pues con un ciclo, ¿no? Y son unos compresores, radiadores, evaporadores, y es una cosita grandota. ¿Y si han visto los refrigerados así donde normalmente hay dos caguamas? El que gira. No he visto que gira, yo no he visto que no me sentido. Los metes metes un Six, así chiquititos. No traen compresor, no traen impulsor, no traen nada. Funciona con celdas Peltier. ¿Sí? Y además no son caras, creo. ¿Sí? Bueno, investiguen cuánto puede salir, no sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo que se llama? Celdas Peltier. ¿O tienen algún otro nombre? Módulo, nada más lo conozco como módulo de Peltier. ¿De qué tamaño están? Pues depende de cuánto estoy dispuesto a pagar, lo que es grande, lo que es chico. ¿Sí? Bueno, no me interesa la parte del efecto de abajo, me interesa el efecto de arriba, ¿no? Para medir temperatura. Entonces ya les dije, o sea, cuando ustedes tienen la diferencia de temperaturas entre esta punta y esa punta, esa diferencia es proporcional a la caída de potencial. ¿Sí? Pero no solo eso, pues. No es proporcional así. Es igual a A por B más B cuadrada más C por B cúbica más... Ya me cansé. ¿Cuál es la décima letra del abecedario? ¿Por ahí? ¿Seguro? La J. ¿La J? J. Sí, J, sí. ¿Y la 15? La O. La O. ¿Seguro que la O? Es que la Y. ¿Eh? Es que en español la Y no la tomo en cuenta. Claro que sí existe. Ya. ¿Eh? No es que, ay, espérame, menos 15, no, es la N. Y sí existe, en mi teclado la tiene. No, por curiosidad, espérame. ¿Es el teléfono? Sí, a veces tiene. Si tiene, ¿cómo no? Sí, y si Google dice que existe, existe.
Y si Facebook dice que existe y no existe, le queda su metaverso. Ok, entonces, para medir temperatura, cuando tienen un termopar, tienen que medir la caída de potencial en el alambre, ¿sí? Y esa caída de potencial la convierten en temperatura usando un polinomio de este tamaño, ¿no? O sea, no hay problema. Igual acá con la resistencia, miden la resistencia en este elemento aquí en la puntita, usan la ecuación de Calendar y entonces ya les convierte. ¿Cuál es la restricción? Bueno, que para Calendar deben conocer A y B, y para el termopar deben conocer A, B, C, D. Así está la N. Y me quedé corto porque hay polinomios que llegan hasta 18. ¿Sí? Pero no pasa nada. Estos A, B y todos esos también están en tablas. ¿Sí? ¿Sí? Están en tablas. Estos son muy sencillos porque son resistencias de platino. A y B son A y B, ¿no? Lo malo es para los termopares, porque cada combinación que ustedes tengan de alambres les genera un termopar diferente. ¿Sí? Entonces hay termopares normalizados. ¿Sí? ¿Qué tipo de termopares usan? Bueno, vas a comprar, ya nos llegó el termopar y lo usan y lo conectan y ya. No, tienen que saber qué tipo de combinación de alambres tienen, porque si no les pasa como en las calculadoras. Empiezan a hacer su cálculo y luego, caray, me equivoqué, estaba en radianes. Eso pasa, ¿no? Si le conectan un termopar tipo K, ¿qué va a pasar? La señal de voltaje que se genera entre las dos puntas, pues tiene que ver con que el termopar es un tipo K, una combinación de materiales, ¿sí? Y entonces ese aparato da una señal de voltaje que he recibido acá por este lado por un multímetro. ¿Sí? Ese multímetro mide el voltaje, tiene unos coeficientes, entonces el voltaje lo mete en la ecuación y les avienta en el display una medición de temperatura. Pero ¿qué pasa si no es un tipo K, es un tipo K? JK, ok, es un tipo J. Y el tipo J, pues dice, yo tengo una diferencia de temperatura entre mis puntas de tal tamaño, por lo tanto, mis propiedades me dicen que yo debo generar tal voltaje. Bueno, pues está bien, él genera su voltaje como quiere, pero el aparato está programado para interpretar señales de otro tipo de aparato, de otro tipo de sensor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues me va a dar una lectura totalmente extraña. Como cuando hacen los cálculos en radianes y no la cambian a grados. Eso pasa. ¿Sí? Entonces busquen sus. Hay tablitas. Tipo R y tipo S son muy caros. El puro par de alambres cuesta 100,000 pesos. Pero los tipo K, los tipo J, los tipo B, los tipo T, los tipo E, ¿cuánto cuesta el metro de cable? Depende del calibre, ¿no? Sí, depende del calibre, pero no queda son bien baratos. 5 pesos el metro, 10 pesos el metro, 10 pesos el metro, 20 pesos. Híjole. 10 o 10 pesos. 8 o 10 pesos. Como 10 pesos, eso sí. Es que si son de cobre, pero ese de cobre es el problema. Son aleaciones de cromo y aluminio, o aluminio y fierro, o cobre y aluminio, cobre y fierro. Estos alambres al final no son alambres puros, ¿no? Son aleaciones. Entonces, que cuiden la composición de cada alambre, eso es lo que los vuelve caros. Un metro te cuesta 100 pesos, más o menos. Pero porque hay que garantizar que la combinación sea exactamente como. Porque si tú cambias la combinación, ¿qué pasa? Pues que esta ecuación, o esto que dijimos, que si va a generar una corriente, va a ser diferente. Bueno, el efecto es el mismo. Pero si cambio yo los alambres, cambia el resultado. Debo garantizar la composición para que A, B, C, D y todos esos
siempre sea lo que marca el estándar. Es lo que lo puede caer. Podríamos usar alambres puros si salía barato, poner puro cobre, poner puro aluminio, tal vez sí, pero las propiedades ya no eléctricas, sino propiedades mecánicas, tal vez no serían adecuadas. Bueno, hasta ahí déjenme pensar. Este aparatito es el más común para medir en casas. ¿Sí? También en talleres y en otros lugares. En todas partes tienen un medidor de termopar. ¿Sí? Pero tiene sus defectos. ¿Qué defectos me pueden decir que le notan ahí? Yo tengo una taza con agua, ¿sí? La taza con agua tiene agua a 80 grados Celsius, pero no lo sabemos, ¿eh? Tiene agua caliente, pero no sabemos a qué temperatura. Entonces, los 80 es una suposición, no sabemos. Esto está metido en un medio ambiente que está a 20 grados Celsius. Yo voy a tener, pues esta es la habitación donde yo vivo. En esta habitación voy a tener mi multímetro medidor de termopares. ¿Okay? Es lo mismo que un multímetro que mide voltaje, pero además ya trae la ecuación programada. Y entonces tengo mi termopar que llega hasta el centro del sistema. Ahí está la punta. Voy a medir un voltaje. Ese voltaje lo meto en mi ecuación y me va a echar un valor. ¿Sí? Un valor. Y a donde voy con esta pregunta es que no me han dicho cuál es la variable fija y cuál es la variable variable. ¿Sí? Entonces aquí se me va a generar un voltaje. Y bueno, voy a medir un voltaje que es proporcional a quién. ¿Es proporcional a quién? La temperatura del agua en la taza. ¿A quién? La diferencia de temperatura. ¿Entre quién y quién? Entre La variable. Entonces eso me genera, tengo esa diferencia, este es el delta de temperatura. El voltaje, pues tiene que ver exactamente, según aquella ecuación, pues voy a ver tanto un voltaje, pero un voltaje que depende de esa diferencia. ¿Sí? Y entonces, a mí no me sirve eso, o sí me sirve. Yo quiero saber la temperatura de mi taza, no la temperatura del ambiente. ¿Qué hago? Podría yo decir, mi taza con agua está a 120 grados Celsius y la temperatura ambiente estaría a 60. Al final la diferencia es 60. No. Todo depende del sistema más el lugar donde yo pongo mi multímetro para la medición. ¿Sí? Aquí volvemos a la parte número 1. ¿Cuál es la variable fija y cuál es la variable no variable? El voltaje fija. El voltaje es nuestro voltaje de medición.
Cuando esta sería la ecuación de interpolación. ¿Sí? Y esa ecuación de interpolación tiene un defecto que ustedes no me dijeron nada. La temperatura 2 yo dije que es la temperatura del medio ambiente, ¿sí? Yo no puedo medir a 0 grados Celsius, ¿no? O sea, si uso un termopar aquí en esta aula, el aula está a 20 grados Celsius. No puedo medir a 0 grados Celsius. Pero para mi ecuación de interpolación lo que se hace es, estos términos están calculados y están programados dentro de la barra de medición como si la punta o este multímetro hubiera sido metido a una cubeta de agua con hielo. Estuviera medido a 0 grados Celsius. Van a decir, ¿en serio meten los aparatos en 0 grados Celsius? No, no los meto a 0 grados Celsius. No. ¿Qué hago? La punta la pongo a 0 grados Celsius. Una punta tiene que estar a alta temperatura, la otra punta a baja temperatura. Y no meto el multímetro ahí. Corto aquí a la mitad. Y pongo el multímetro acá de este lado. Total, la caída de potencial es la misma. ¿Sí? Porque eso me salva de que no tenga que estar mojando aparatos. Y ahí mira el voltaje ya afuera. ¿Sí? Resolví parte del problema. ¿Sí? La otra parte del problema es, ¿cómo le hago para siempre tener esta punta a 0 grados Celsius? Cargo mi multímetro y cargo un vaso con hielo, siempre pueda medir, meto una punta en hielo y la otra punta pues la meto al aparato. Y la otra punta pues al objeto que voy a medir. ¿Quién ha hecho eso? Sí, porque no se hace, no se hace. No. Digo, pero para determinar estos coeficientes se utilizó ese método, ¿no? La punta en hielo y la otra punta en la temperatura que quieran conocer, y esta curva es la curva de calculada como valor fijo. O sea, cuando ustedes ven termopar, ¿cuál es la variable que hay que mantener fija? La temperatura del medio ambiente, la temperatura 2. Entonces, esta ecuación de interpolación tiene las tres variables: la T que voy a medir, la B que es la propiedad termométrica y la T de referencia, y lo voy a mantener fija. ¿Sí? Bueno, eso me sirvió para determinar la ecuación, pero no es lo que hago para medir yo siempre. ¿Qué es lo que hago para medir? Compro un multímetro. Aquí este multímetro tiene un termistor. Ya practicamos el termistor hace rato, ¿no? ¿Sí? El termistor, según la corriente o el voltaje o la resistencia, ya lo platicamos, va a decirme cuál es la temperatura que hay en el ambiente. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con la temperatura que tengo en el ambiente? Yo sé que por diferencia ambiental, que este mide el ambiente 20, y que acá tengo este aparato, esta punta, va a generar una señal de voltaje equivalente a lo que serían 60 grados Celsius. ¿Qué hago con este? Este me dice cuál es la temperatura ambiental. Y me dice, pues tú calculas esa temperatura así normal, 60, ¿no? Y le sumas, bueno, este solo sabe que es el voltaje de 60 y por eso me va a aventar un 60. Pues mira, yo veo la diferencia de potenciales como el equivalente a 60, y te aviento un valor 60 en display. ¿Y qué hace este termistor? Lo complementa con lo que él está midiendo de temperatura ambiente. Y así es como tienes tu 80. Entonces, estos aparatitos para medir son bastante bonitos, son más complejos, ¿sí? Requieren el uso de dos termómetros, uno para el ambiente y otro para la temperatura que van a medir. Pero tienen sus ventajas, porque los termistores hasta qué temperatura aguantan. La que aguanta la fría,
A ver, ¿cómo cuánto será? ¿Llegará como unos 400 grados Celsius? No, No, ¿verdad? se queman con el encendedor. ¿Qué? Se queman con el encendedor. Sí, no. Ni a 350. No sé, nunca he quemado ninguno. No se aguanta en la bebida. Pero los termopares aguantan hasta que se funde el material. ¿Sí? ¿En cuánto se funde? Pues depende del material, ¿no? Podrían llegar hasta, fácilmente, los comerciales llegan hasta 1200, fácil. Y para aplicaciones especiales, pues no hace falta, tal vez no tengan un termómetro normalizado, que tengan ya una ecuación escrita, pero lo fabrican, ¿sí? Pueden fabricar uno y su trabajo sí sería pues determinar cuánto vale A, B, C, D, hasta la Ñ, ¿no? Pero bueno, eso tampoco es problema, me voy a llevar un ratito, pero pueden usarlo para medir las temperaturas de un volcán, ¿no? Por ejemplo. Podría, ¿no? Tendría que ser de algún material adecuado, ¿no? Pues no se los voy a fundir. Y pues nos quedan 10 minutos. Nos queda el aparato que puede medir la temperatura del volcán sin quemarse. ¿Cuál es? ¿No han visto los documentales de cómo miden las temperaturas de los volcanes? Pues, ¿cuánto estuvo en erupción de un volcán ahí en España? Hace como 3 meses. ¿No fue en las Canarias, verdad? ¿Fue en las Canarias? Bueno, ¿qué van a hacer para medir la temperatura de un volcán? Obviamente no se tienen que acercar. ¿Qué hacen? Miren la radiación del volcán. Miren la radiación que emite el volcán, claro que sí. ¿Cómo van a medir la temperatura del sol? ¿Cómo sabemos que el sol tiene tal temperatura? ¿Cuál? ¿Cómo sabemos que el sol tiene la temperatura de 6000 Kelvin? ¿Cómo sabemos que ustedes tienen fiebre o no tienen fiebre cuando entran de la unidad? Por la mano. ¿Cómo se mide la radiación? Se mide sabiendo cuál es el espectro de luz que emite. A ver, bueno, por aquí se mide la frecuencia de luz que emite el objeto. Sí, muy cerca. Muy cerca. Tienen unas cosas que son así como pistolas, ¿no? Y les disparan y les matan neuronas, seguramente. ¿Es? Esta noticia puede ser muy mala. No, bastante buena. El costo de reparación del elevador. ¿Cuál es este? No, aquí no tengo un elevador.
Pero yo sí, y soy casi discapacitado. Por lo menos tengo el doble de edad que ustedes, entonces ya hemos considerado. Ok. Es una idea bien bonita de que son termómetros láser. ¿Qué más las neuronas? ¿No? Me disparo con sus rayos láser. Y entonces con sus rayos láser me remonta el cerebro y te lo perfora y te mata las neuronas. ¿Sí o no? No sé por qué se le llama termómetro láser. Bueno, sí tengo la idea, pero ¿por qué se llama termómetro láser? Porque emite una luz ultravioleta o algo así. No. No. No, se llama termómetro láser porque disparan un rayo láser. Los de la actualidad no disparan rayo láser. Nomás los adultos, ya. Creo que es porque para unos se ocupan también para la cocina, la punta y sale es un LED y apunta es un láser y ahora sí que apunta donde estás pidiendo la temperatura básicamente. Por eso es que dicen que es como pistola láser, ¿no? Tú tienes todo el caldo así enorme y el objetivo del láser es que tú sepas qué estás midiendo. ¿Sí? Ilumina el punto de medición. Para eso sirve el láser. Ahora no los traen porque si no la gente dice que les quemará las neuronas. Había otros que eran un poquito más bonitos. Disparaban, no sé, tal vez 10 rayos láser. Y esos láser te formaban una circunferencia. ¿Y por qué los más bonitos? No sé si lo platiqué en algún momento más después, ¿no? Cuando tú mides con un instrumento de estos, no hemos llegado a la parte de cómo mide, pero te genera una zona de medición, ¿sí? Y para que esté bien medido, los rayos tenían que formar una circunferencia. Si tú lo pones inclinado, te forma un huevito, ¿no? Entonces tú tenías que garantizar que fuera un círculo, ¿sí? Y además, el círculo debería tener un diámetro específico, 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, así sabías que estabas midiendo bien. ¿Sí? En la actualidad, pues, los venden sin ningún rayo láser, ¿no? Pero el manual sí dice, deben medirle a la gente, que le van a medir temperatura, deben medirle a tal distancia, ¿sí? En tal forma, en tal agujerito. ¿Sí? Así dice. En el oído. ¿Sí? Entonces, por eso se les llama, o llamó termómetros láser en su momento, ¿no? El láser era una indicación para tener una buena medición, estar haciendo un uso correcto del aparato. Ya no nos traen, bueno, pues ya es otra cosa, pero eso no significa que no debamos medir de forma totalmente perpendicular, ya a una distancia que nos dice el manual del fabricante que hay que medir. ¿Quién tiene uno de esos en su casa? ¿Quién ya leyó el manual? Es que está bien padre, está como que, es que si no leen el manual, ¿cómo saben que están haciendo buenas mediciones? Lo terminamos de platicar, eso es pura física moderna, los efectos de Yeran, teoría cinética de los gases, léanse ley de radiación de Planck, lo seguimos discutiendo, pero yo tengo un primo que es pollero. ¿Sí? ¿Ley de qué? Ley de radiación de Planck. Mi primo es pollero, ¿no? Entonces, en su camioneta traía siempre como 4 o 5 de estos. ¿Sí? Y entonces llegaba a la granja y agarraba al pollo. Y disparaba al pollo. Pero no le disparan al pollo. Mire al pollo, ¿no? Y entonces agarraba otro pollo y lo medía. Y agarraba otro pollo y lo medía. Entonces siempre me preguntaba, ¿por qué agarro un pollo y agarro mis 5 dispositivos y los 5 dan diferentes para el mismo pollo? Y decía, y no solo eso, agarro la misma pistolita y agarro el pollo 1 y digamos, tenemos la temperatura de la granja controlada, pero si yo mido al pollo de allá que está a 10 metros y mido al que está a 5, me dan temperaturas diferentes.
O mido el piso aquí y mido el piso 10 metros allá desde mi posición y me da otra cosa. Mido el techo y el techo tiene cierta temperatura, pero mido el techo allá y tiene otra cosa. Bueno, tiene que ver con la forma de medición. Tenemos que ver transferencia de calor por radiación. Vean lo del uso del termómetro, vean la ley de radiación, platicamos de eso. Mejor cuando vemos la radiación, ¿sí? Vemos los detalles de cómo funciona la medición por radiación, pero cómo funcionan los cuerpos. Porque el cuerpo es el termómetro. Bueno, dale pues, ahí los dejo.